Dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bienvenidos a Vidas Centradas, un espacio del Consejo Estudiantil de nuestra universidad donde reflexionaremos sobre aquellas situaciones que afectan la convivencia y nos invitan a construir una comunidad más respetuosa e incluyente. Quien los acompañará hoy es quien les habla, Kenny Lizarazo, y dos analistas que nos ayudarán a comprender el caso que trataremos en el episodio de hoy con Juliana González y Miguel Bravo. Buenas tardes, Kenny, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me parece muy importante que se abra este espacio dentro de la comunidad, pues para hablar de temas que son importantes y que muchas veces no se tratan. Así es, Kenny, muchísimas gracias también por la invitación, a todos los oyentes que nos acompañan. Yo pues el día de hoy he venido acá y traigo un caso muy especial que quiero comentarles. Queremos que hablemos sobre el caso que les traigo. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes por el tiempo para este espacio, así que bueno chicos, vamos a iniciar. Hoy hablaremos de una realidad que muchas veces pasa desapercibida porque suele esconderse detrás del humor, la confianza o las costumbres. Nos preguntaremos si realmente todos los chistes son inofensivos y qué ocurre cuando una persona siente que su identidad está siendo vulnerada. Sí, así es. Gracias, Kenny. Sí, pues qué les cuento, vean, el caso que les traigo, vengo a comentarles que hace algunos meses llegó a nuestra universidad un estudiante llamado Alirio. Este estudiante afrocolombiano proveniente del Pacífico. Y él rápidamente comenzó a hacer amigos gracias a ese gusto por la salsa, por el fútbol. Pero pues sin embargo con el tiempo comenzaron a llamarlo con apodos como el Nietzsche, Sombra, Bola 8, el Calimeño. Entonces al principio el Alirio no les dio importancia, pero las bromas se hicieron cada vez más frecuentes, incluso imitaban su acento así pacífico y rara vez lo llamaban por su nombre. Pero pues cuando Alirio pidió que dejaran de hacerlo, ya sus compañeros respondieron que todo era por cariño, que nunca habían querido ofenderlo y que simplemente era parte del ambiente entre amigos. Finalmente pues ya Alirio decidió acudir al consejo estudiantil porque ya sentía que no era una situación de confianza, sino ya era más ya era como una discriminación. Sí, ya iba un poco más pesado. Creo que este caso nos deja una primera pregunta muy importante. Si los compañeros nunca tuvieron la intención de discriminar, ¿podemos decir que realmente existió discriminación? ¿La intención es suficiente? Bueno, acá ya me parece pues importante abrir con una primera pregunta. ¿La intención es realmente suficiente? Pues compañeros, yo creo que aquí aparece una idea que muchas veces olvidamos. El impacto de nuestras palabras no depende únicamente de la intención con la que las decimos, sino también del efecto que produce en la persona de quien las recibe. Muchas personas dicen frases como era un chiste, no se lo tome personal, así nos tratamos entre todos, así nos tratamos en nuestro grupito, pero cuando una persona expresa claramente que esos comentarios le generan incomodidad y aún así continúan, deja de ser un juego y comienza a ser pues una forma de violencia cotidiana. Correcto. Sí, Juliana, claro que sí, no, esa parte es interesante porque los compañeros creían que estaban demostrando como una confianza y nunca se cuestionan que esa confianza no era compartida por Alirio. Esa amistad nunca debería convertirse en una justificación para ignorar los límites que otra persona establece sobre su propia identidad. Sí, claro, es decir, el problema no solo era el apodo, el problema fue que Alirio expresó cómo se sentía y el grupo decidió no escucharlo. Porque siempre el color de piel. Hay otro aspecto que me llamó mucho la atención. Los apodos siempre hacían referencia al color de piel. Nunca lo llamaban por ser buen futbolista, ni por bailar salsa, ni por alguna cualidad personal. Siempre era el negro del grupo. ¿Por qué creen que sucede eso? Bueno, Kenny, aquí me parece importante que entendamos que esto sucede porque muchas veces reducimos a la persona a una sola característica. Sí. Y eso precisamente es uno de los efectos de los estereotipos. En lugar de reconocer a Alirio, pues como ustedes lo mencionaban anteriormente, como un estudiante con una historia, una personalidad y múltiples cualidades, toda su identidad quedó resumida al color de piel. Ese es uno de los mecanismos más comunes del prejuicio.
deja de ver a la persona completa para verla únicamente desde aquello que lo hace pues diferente dentro de la comunidad. Sí, así es, Juliana. Sí, lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos. Son expresiones que aprendimos como tal, pues, muchas, pues, como tal en la familia, o cuando vemos que televisión, en las redes sociales que se divulga tanto eso, incluso en el colegio, tanto que pasa bullying en el colegio, uno pasa muchísimo bullying, las repetimos porque parecen normales, pero pocas veces nos detenemos a pensar de dónde vienen esos comentarios o qué historia de discriminación puede estar reproduciendo. O sea, Sí, porque claro, porque esto también es violencia, ¿no? ¿Cierto, Kenny? Totalmente. Cuando pensamos en violencia, solemos imaginar agresiones físicas, golpes, maltrato, pero en este caso nadie golpeó a Lirio. Entonces, ¿por qué podemos hablar de violencia? Claro, muchos dicen esto no es violencia, pero pues existe algo que los estudiantes o los estudios sociales llaman violencia cultural. No deja heridas visibles, pero se afectan la dignidad de la persona. Se manifiestan mediante palabras, burlas, estereotipos o expresiones que terminan pues justificando la exclusión de ciertos grupos sociales. Es una violencia que es silenciosa porque muchas veces quienes la ejercen creen que simplemente están haciendo un comentario gracioso. Como lo expresaba Alirio, pues en el consejo estudiantil, sus compañeros dijeron que era chiste, que era juego y que eran apodos con cariño. Exacto, Juliana, no, y precisamente por eso es tan difícil de identificar esos temas cuando toda una sociedad normaliza determinadas expresiones. Quien se siente ofendido termina siendo visto como el problema. En el caso de Alirio, ocurrió exactamente eso. En lugar de preguntarse por qué él se sentía mal, sus compañeros de una acusaron de exagerar, ay, Alirio, de tan exagerado, incluso de traicionar la amistad al acudir al consejo estudiantil. Así fue como lo señalaron. Y pues eso demuestra como muchas veces la persona discriminada termina cargando también con esa responsabilidad de explicar por qué merece respeto. O sea, ¿qué nos dice este caso sobre nuestra universidad? Pues claro, chicos, a eso iba precisamente, Miguel. ¿Qué casos o este tipo de casos que nos están diciendo pues del entorno donde pues vivimos en comunidad, en nuestra universidad? Hay un detalle que me parece muy importante. En la historia se menciona que en la universidad casi, o pues en nuestra universidad casi no hay estudiantes ni profesores que sean afrocolombianos. Esto significa que Alirio pues ya se encontraba en una posición de poca representación. Cuando una persona siente que no hay otros que compartan su experiencia, denunciar una situación como esta de discriminación puede resultar mucho más difícil. Sí, no, y eso nos recuerda pues de construir siempre, o sea, construir una universidad incluyente. No, o sea, no necesariamente consiste solamente en abrir las puertas a personas de diferentes regiones o culturas. También implica garantizar que todas puedan sentirse respetadas y seguras dentro del campus. Sí, totalmente. Y adicionando a todo esto, por eso la Constitución reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Sin embargo, ese reconocimiento solo cobra sentido cuando se refleja en nuestras acciones cotidianas, en la forma en que hablamos, cómo nos expresamos, en cómo tratamos a los demás y en el respeto que demostramos por su identidad. Claro, compañeros. Y ya pues como para cerrar este episodio, pues yo creo que quizás la enseñanza más importante de este caso es entender que la discriminación no siempre aparece ni entre insultos pues abiertos de una forma violenta. A veces se esconde detrás de frases que hemos escuchado toda la vida y que nunca nos detuvimos a cuestionar si esto afectaba a quien la escuchaba. Incluso construir una universidad incluyente comienza con acciones muy sencillas. Llamar a las personas por su nombre, escuchar cuando expresan que algo les incomoda y reconocer que todos tenemos la capacidad de cambiar aquellas conductas que afectan a otros. Claro que sí. Adicionando ya como para finalizar, también darle las gracias a ustedes, Juliana y Miguel, por este espacio, por esta oportunidad, y como Consejo Estudiantil queremos dejar una invitación para toda la comunidad universitaria. Antes de hacer un comentario o repetir un apodo, preguntémonos, ¿estoy fortaleciendo el respeto por la otra persona o estoy contribuyendo, aunque no sea mi intención, a normalizar una forma de discriminación?
porque una comunidad verdaderamente incluyente no es aquella donde nadie es diferente, sino aquella donde todas las diferencias son respetadas. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Vida Centrada. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Kenny. Le agradezco a todos los oyentes, agradezco esta invitación y qué bueno hablar de estos temas, y más aquí acompañados de Juliana. Claro que muchas gracias por este espacio, la universidad por prestarnos pues su espacio para hablar de estos temas que son muy importantes y muchas veces no los tratamos con la seriedad que se merece. Así que Kenny, muchas gracias por este espacio y gracias a todos los oyentes. Claro que sí, y ojalá nos podamos ver en un próximo episodio. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao, chao. Chao a todos. Gracias.